Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Vamos a contabilizar hasta el momento cómo van los sobornos, por lo menos en lo que tiene que ver con la Interoceánica Sur. Alejandro Toledo, 20 millones de dólares. Horacio Canepa, el árbitro, $1,5 millones. Juan Carlos Ceballos, que fue detenido, era jefe de Ocitran en el segundo gobierno de Alan García, $1,4 millones. Ahora, también hay que dar cuenta que están regresando esta noche, deben llegar a las 10, según se ha estimado, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Rafael Vela ha pedido licencia, tiene un problema personal, ha pedido licencia por una semana. Sin embargo, José Domingo Pérez sí está regresando para ponerse a trabajar aquí. ¿Qué es lo que va a hacer José Domingo Pérez? Va a validar el acuerdo con Odebrecht, porque recuerde usted que el acuerdo no es solamente la firma en sí misma, sino además de la obtención de testimonios, más la documentación que viene en los servidores Drowsys y MyWebDay, tiene que ser validado por la justicia peruana. El trámite lo va a hacer, se estima que mañana mismo, ante la jueza María Álvarez Camacho, titular del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria. Recordemos que esta jueza, antes, hace no mucho, ordenó el allanamiento de 43 inmuebles del Club de la Construcción. Pero hoy el testimonio más importante, más relevante, ha sido el de Sergio Nogueira. Básicamente, para resumirlos, Nogueira nos ha dado una, vamos a decirlo, novedad. Él dice que en total, en lo que a coimas se refiere, en la Interoceánica Sur se pagaron $45 millones. $45 millones en coimas. 20 millones fueron para Toledo. La pregunta es, ¿dónde se fueron los otros 25? Odebrecht pagó estos sobornos con el conocimiento y algún apoquinamiento de las consorciadas Graña y Montero, JJ Camet e ICSA. Los fondos se obtuvieron de la cesión de utilidades de las consorciadas a Odebrecht. ¿Y quién fue el genio, el cerebro, todo entre comillas y cursiva ciertamente? Bueno, Jorge Barata. Jorge Barata tiene que regresar, o mejor dicho, perdón, tiene que declarar el 12 y 13 de marzo. Ciertamente nos queda la duda de por qué regresan José Domingo Pérez. Se entiende lo de Vela. Pensábamos que Domingo Pérez se iba a quedar hasta el viernes, porque recuerde usted que declara Raimundo Trindade Serra, que era el número 2 y que conocía y hacía toda la parte operativa de las coimas, los enjuagues y todo lo que Odebrecht hizo y deshizo aquí. Esperábamos que Pérez estuviese en ese interrogatorio, pero no ha sido así. Pero hoy tenemos en el estudio al doctor Erasmo Reina, abogado del expresidente Alan García, para precisamente también hablar de lo que ha sido el testimonio del día de ayer, el testimonio ofrecido por el exfuncionario de Odebrecht, Marcos Grillo, que ha hablado sobre el expresidente Alan García. Doctor Reina, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. A ver, vamos al punto y a las cosas que ha dicho Grillo. Él fue el encargado, para hacer un poco de resumen ante el público y contexto. Lo que hacía Grillo era generaba recursos para la Oficina de Operaciones Estructurales, o sea, la caja 2, la caja de las coimas. Él ha dicho ante el fiscal José Domingo Pérez que el contrato mediante el cual se pagó la conferencia de Alan García en Sao Paulo, 25 de mayo del año 2012, fue totalmente ficticio y simulado. Ciertamente, el doctor García y usted, la defensa del expresidente, lo que señalan es que la conferencia fue real, pero eso no quita la forma como se hizo el pago. ¿Quién entonces, para ustedes, pagaron estos $100.000 para la conferencia de Alan García? Mira, Jaime, lo primero que hay que sostener acá es que acá había una serie de hechos que es bueno ponerlos en contexto, si me permites. En abril del 2012, la Fiespi, que es la Federación de Industriales de Sao Paulo, comunica a través de su consorciada, que es en el Perú Odebrecht,
señor Barata como representante de Odebrecht, la posibilidad de contar con la presencia del expresidente en un evento sobre inversiones Perú-Brasil. Se había fijado inicialmente una fecha, 16 de mayo del 2012, para que esto se produjera. Por razones de tiempo, no se pudo realizar en esa fecha y se pospuso para el 25 de mayo. A partir de esos momentos ya había quedado el acuerdo, no solamente en el tema que se iba a abordar en la conferencia, la fecha, el lugar, ante quiénes, sino además el monte de honorarios. Y es importante sostener esto porque, a despecho de lo que ha dicho el fiscal durante la diligencia de impedimento de salida del país y lo que salió en diversos medios, es que esta conferencia en realidad no se habría producido. Para corroborar su existencia, Jaime, porque hay que ir cosa por cosa dejando claro, quiero dejarte en tu carpeta documentos que acreditan, si me permites, Jaime, la realización del evento. Creo que en eso no hay mayores dudas. Es que es importante, Jaime, porque en el discurso y en la teoría del caso del fiscal se dejaba, digamos, entrever de que esta conferencia no se había producido. Se ha producido, pero lo más importante es que en uno de los correos que precisamente genera el pago y que se dio cuenta en esta diligencia, que yo lo tengo acá, justamente del 14 de junio del 2012, que el que emite el correo es precisamente el señor Grillo, acompaña un informe, justamente el evento del 25 de mayo. Es que no creo que hay dudas en la realización de la conferencia. Es que quiero decirte algo. La duda es en el pago. No, a ver, ya el pago y el contrato, que es un acuerdo de voluntad de las partes, sí, lo tengo aquí. Se había decidido en el mes de abril, se desarrolló el evento y el problema viene para los efectos del pago, Jaime. Este pago porque debió producirse luego de producir el evento. Es más, tengo un correo que es bueno que tú puedas tenerlo también, en el que se le envía el 31 de mayo a quien había sido el interlocutor para los efectos de desarrollo del evento, que fue el señor Barata, indicándole todos los datos del pago para el expresidente y donde se le dice respecto al evento organizado por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Lo que ha pasado al otro lado, es decir, en la contraparte, hubo un problema entre Fiespi, Odebrecht. Por esa razón es que terminan recurriendo a este estudio jurídico para poder formalizar este documento. Para hacer algunas precisiones y sobre todo hay dudas que evidentemente van saltando. Entonces lo que me está diciendo usted que Odebrecht le pagó la conferencia a Alan García, es lo que me está diciendo. Lo que te estoy diciendo es que el convenio, el pacto inicial, el contrato inicial, el acuerdo de las partes, es que Fiespi tenía que asumir este pago. Ya, pero no lo asumió. No. Producido el evento en Fiespi, ante funcionarios de Fiespi, pasan semanas y no se produce este pago. Y Alan García no tiene conocimiento, con los diversos correos que ya obran en la carpeta fiscal, de estos problemas internos que se habrían suscitado. Pero lo cierto, Jaime, y que acá tiene que quedar muy en claro, porque el día de hoy hemos tenido titulares de los medios periodísticos, contrato simulado. Eso es falso. Pero eso es lo que ha dicho Grillo. No, eso lo ha dicho el procurador. Y es lamentable que se haya lo generado... que está diciendo es que el procurador va a tergiversar lo que ha dicho Grillo. Simple y llanamente te digo que ese término no ha sido utilizado por el señor Grillo. ¿Usted ha estado en la diligencia? Absolutamente. ¿Qué término usó? Se había utilizado, él utilizó un término ficticio. Acá ha habido datos... Bueno, no, es que, a ver, lo que pasa es que jurídicamente hablando, yo soy abogado, el procurador es abogado y los fiscales son abogados. Si tú tienes, yo te vendo a ti un carro en un contrato, pero en realidad no te lo vendo. Eso es contrato ficticio. Lo esencial en esta conferencia y en el contrato que finalmente se ha conocido es la realización de la experiencia de la conferencia y el pago y los honorarios, la fecha y todos los demás datos y detalles del contrato. Es decir, desde la perspectiva de Alan García... Desde la perspectiva de Alan García, ¿quién le pagó? Eso es evidente. Finalmente terminó pagando Odebrecht. A través de un estudio jurídico. Ya, pues. Pero eso es evidente. ¿Eso lo sabía desde antes? No se sabía. A ver. ¿Cuándo se ha enterado que Odebrecht le pagó? Cuando
los correos del señor Grillo que se conocen en el año pasado cuando se pide el impedimento, es que nosotros advertimos de que se habían suscitado un problema interno entre Fiespi, Odebrecht y razón por la cual tuvieron que utilizar a este estudio jurídico. Es más, ya yo lo he explicado el día de ayer, nunca, Jaime, ha habido ningún tipo de comunicación entre el señor Grillo, el señor Espinola, ni nunca fue comunicado esta suerte de entramado interno por parte de Odebrecht, algunas otras dudas y este estudio que jurídico. yo supongo, además, usted ha podido tener la oportunidad de cotejar, porque usted ha estado en la diligencia, usted ha estado en la declaración de Grillo. Grillo cuenta que quien lo llama para pedirle que haga esta cosa ficticia o esta simulación, usted usa el término ficticio, el procurador dice es simulado. Utilizó el señor Grillo, lo que nosotros utilizamos es el término que el contrato se produjo y lo que ha habido detrás de los brasileños es un tema de regularización del pago a Alan García. Lo que dice es que no se usó el término simulado. No se utilizó el término simulado. ¿Qué término se usó entonces? El señor Grillo habló de un tema de ficticio. Ficticio. ¿Ok? Ficticio, simulado. No, pues es que acá vamos a hablar de términos jurídicos. No, claro, pero yo tengo que refutarlo en términos jurídicos. Lo que yo quiero abogado. es tener el término exacto. Para usted el término es ficticio. No, señor. Lo que dijo el señor Grillo es ficticio. Para mí el término es que acá ha habido un proceso de regularización a raíz de una problemática interna entre los brasileños. ¿Ha mentido o qué? No entiendo. Yo creo que el señor Grillo, bajo sus conocimientos que no son jurídicos, él al referirse de la presencia del señor Espinola en la regularización del contrato, lo que ha señalado es que la presencia de Espinola y en la coordinación, para él han resultado, desde el punto de vista de una persona que no es abogada, supuestamente un hecho ficticio. Pero ya los abogados tenemos que interpretar eso. La conferencia se produjo, por supuesto que se produjo. ¿En dónde se produjo? En Fiespi. ¿Hubo convenio de honorarios? Hubo convenio de honorarios. ¿Se pagó a Alan García? Se pagó a Alan García. Ya, pero ¿por qué, si esto fue limpio, si esto fue transparente, no había nada que ocultar, Barata se empeña en pedir que no aparezca el nombre de Odebrecht? ¿Por qué? Bueno, ese es un asunto que seguramente algunas semanas tendrá que explicarlo el señor. No, pero a ustedes les debe preocupar, porque, ¿por qué tapan algo? No, señor, perdóneme. Señor, Barata es el que tapó. No, perdóname, Jaime. Acá había una actuación de buena fe de Alan García. Alan García cumplió con lo que a él respectía, es decir, brindar su conferencia, asistir a este evento en Brasil el 25 de mayo del 2012. Y cuando se le pide sus recibos por honorarios y los datos para que se produjera la transferencia de su dinero, se produjo. Hay algo que no cuadra. A ver, vamos a desarrollar... Pero, si me permite, mientras vas buscando algo seguramente. Acá lo tengo. Hay algo aquí. A ver. El contrato se firma el 5 de abril. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque el 5 de abril es que empezaron las negociaciones. Por eso. El 5 de abril aproximadamente... No, acá está. Ya está muy bien. Es que ese es el contrato, pues. Por eso. Que es donde se refleja lo que había pasado en realidad entre las coordinaciones de Fiespi por intermedio de Odebrecht para los efectos de transmitir el deseo y la voluntad de contratar a Alan García. Fue la fecha. El tema es el siguiente. Acá dice 5 de abril del 2012 y está la firma de Alan García y además sus rúbricas en cada una de las páginas. Absolutamente. Y de la otra parte firma Espinola Consultoría Jurídica. Así es. Lo que Espinola ha dicho en un testimonio anterior, y tendría que corroborarlo, supongo que en marzo, que es la fecha que se ha reprogramado, es que él se entera o le avisan que tiene que hacer esta simulación en junio. Entonces, ¿cómo va a firmar en abril? No pues, algo a ver, que Jaime, eso es posible. Se hizo, a ver, ¿cómo es posible? Es posible, señor. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Yo soy abogado, por ejemplo, yo dicto en una universidad. Muchos de los que nos están viendo probablemente dictan en las universidades o dictan cursos. Tú empiezas a dictar el curso y vas a regularizar tu contrato respecto a tu dictado de clases 2 o 3 meses después. O sea, firmar... Pero si Espinola no sabía, o sea, poner en blanco y negro, poner en blanco y negro un convenio que ya se había pactado semanas antes o un par de meses antes, y aparece Espinola por encargo de Fiespi o de Odebrecht, en este caso, todo indica que es de Odebrecht, tendrá que corroborarlo Jorge Barata. Entonces no se firmó en abril, pues. No, a ver, Jaime, tú puedes firmar un documento por eso, con la fecha de mes de abril, sin ningún quiero problema. tener claro, ¿cuándo se firmó? Evidentemente, después del 28 de... 25 de junio. No,
Este señor tiene que haberlo firmado en junio probablemente. Claro, pues, pero ¿por qué García lo aparece firma, con fecha 5 de abril? Pero eso es que eso no es ilícito, Jaime. No, ¿entiende? estoy preguntando. No, es ¿Por que qué no es ilícito. aparece la ¿Por fecha qué 5 razón? de abril? Porque fue esa época, a inicios de abril, en que se produce las coordinaciones y se produce el pacto entre Fiespi por intermedio de Odebrecht con Alan García. Es en abril en donde el acuerdo, en donde el pacto, el convenio o el contrato verbal entre Alan García para ir a dictar su conferencia se dio. Pero si es algo tan sencillo como dictar una conferencia, ¿por qué este entramado de fechas? Porque además Grillo termina, además, a ver, hay que poner en contexto. Grillo era el que generaba recursos para la caja, un ratito, Grillo era el que generaba recursos para la caja 2. Entonces, no es muy difícil, digamos, advertir que lo que la Fiscalía puede estar coligiendo es que si este señor era el que generaba recursos para la caja 2, que era la caja de los sobornos, la tesis de la Fiscalía bien podría ser que esto era un soborno. A ver, bajo esos, vamos a utilizar lo que se ha expresado el día de ayer. En principio, este señor ha sostenido de que él jamás ha hecho un pago ilícito, que él jamás ha estado metido en ningún pago de coima. Y es más, Jaime, pero perdón, él hacía pagos ilícitos. No, solamente para poner en contexto, él hacía pagos ilícitos. Él generaba, él generaba recursos a la caja 2. Él jamás ha hecho pagos ilícitos. Él jamás ha hecho pagos ilícitos. Y te lo repito. No, él generaba recursos. Es diferente. Y te lo digo. Pero los recursos se usaban para las coimas. Está muy bien, pues, pero él no formaba parte de la caja 2. Él generaba recursos para la caja 2. Él generaba recursos para Odebrecht, su caja 2. Pero eso no significa que sus pagos, porque así se ha sostenido, sean pagos ilícitos. Es más, Jaime, debe recordarse lo que dijo Migliaccio y también ha quedado corroborado el día de ayer. Todos los pagos, por eso se generó este departamento de operaciones estructuradas. Pues. Era la caja de las coimas, pues. ¿Y sabes cuál es el mecanismo? Que cuando se pagara no se conociera el destinatario final. Tenía que se Pero ¿sabe cuál es el tema? Que Barata se encarga de decirle a Grillo que por ningún modo aparezca Odebrecht. ¿Eso no le llama la atención? No. Eso tendrá que explicarlo él, pero lo cierto acá, Jaime, es que hubo un convenio, un pacto, un contrato desde el mes de abril con Fiespi para que Alan García dictara su conferencia. Alan García cumplió con su prestación, que era el dictado de la conferencia. El tema es el pago. A él le pagaron, porque además aquí hay una ficción. No, pero Jaime, escúchame, o sea, lo que te trato de explicar... Porque lo que se trata al final, perdóneme, lo que te trato de explicar... Lo que se trata aquí es que lo que se está apreciando por los testimonios y por los documentos y por los personajes, cómo van apareciendo en el correlato, es que acá se está tratando de ocultar el origen del dinero. No, perdóname. Por supuesto, si Barata da la indicación, dice que no salga Odebrecht, que no aparezca que Odebrecht es el que está pagando. Está muy bien, pues, pero a ver, ya te he explicado que esa articulación interna entre los brasileños primero era desconocido por Alan García. Absolutamente. O sea, usted asegura usted, poniendo la Biblia en una mano, que García no sabía de todo este entramado. García no sabía que había que cambiar las fechas. Me refiero a lo que han dicho los brasileños, o ha dicho el brasileño. En ningún momento ha habido comunicación, coordinación, en absoluto con el despacho de Alan García ni con el propio Alan García. En absoluto. Pero hay una situación más, pues. Ahora, es cierto que cuando van a este foro de la Feria de Industrias, del Foro de Industrias, Federación de Industrias de Sao Paulo, es cierto que cuando García viaja a esta conferencia en Sao Paulo, 25 de mayo del año 2012, ¿viaja en el mismo vuelo con Jorge Barata, en TAME? No recuerdo, pero si acaso fuera así, yo no le veo ningún acto ilícito. Jaime, estamos tratando de completar bien, pues, piezas, pues, de un extraño rompecabezas. Nada te va a conducir a una coima, pues. No es coima. La coima tenía un procedimiento de pago. Y eso no solamente se ha referido el día de ayer. Usted dice que no es coima,
Y me Así parece es. válido que usted sostenga eso porque usted defiende a Alan García y me parece Pero hay que bien, referirnos a la pero modalidad del pago de lo coimas que tenía no, el Departamento de Operaciones es que Estructuradas. este parece Para ser el un Departamento de pago, Operaciones Estructuradas de acuerdo a estableció un los procedimiento. indicios, esto Los parece coimeados no un aparecían, pago aparecían más con sobrenombre. sofisticado. Es un pago más sofisticado. Sofisticado sobre la base de qué? ¿Por qué Por una Grillo dice que una Barata le conferencia pide existente. que no aparezca Ese es un tema que tendría Odebrecht? que explicar Barata, pero desde el punto de vista de García, él cumplió con su prestación y ha sido una de las 30 y tantas conferencias que García ha dado y en algún caso inclusive había una demora mayor Ahora, para los factos del pago de Alan García. Convengamos en que, antes de eso, convengamos en que usted admite que García pudo haber sabido del cambio de las fechas, ¿no es verdad? García, Me lo acaba de decir hace un momento. García, cuando firma el documento en el contrato, lo que ve es que quien aparece, Spínola, señalando una fecha referida como el inicio de las conversaciones o el inicio del contrato, y es ahí donde se plasma, estaba reflejándose lo que verdaderamente había sucedido en la coordinación de Alan García o el despacho de Alan García con Fiespi. Lo que usted me ha dicho hace un momento es que García no firmó este contrato en abril, sino lo firmó después de la conferencia. Obviamente. Pero con fecha de 5 de abril. Pero eso no es ningún acto ilícito, Jaime. No, solo para que yo quede he firmado, su Yo he respuesta. firmado, y muchos docentes que seguramente nos están viendo de las diversas universidades o profesionales firman documentos para regularizar sus pagos con fecha posterior. Eso no es ningún acto ilícito. Y es más, Jaime, por favor entiéndase que acá las coimas de Toledo de 20 millones, 3 millones por acá, 1 millón por acá. García, una vez que se autoriza o se le produce el pago, él se evidencia ante el Estado, porque es el primero, a los pocos días que se le paga, en pagar sus impuestos. Y Alan García evidencia esta conferencia y toda la documentación en torno a ella, ¿con quién? En la megacomisión. Es decir, va a la boca del lobo, que es la megacomisión, que lo estoy investigando con mayoría de adversarios políticos, e informa de esto, e informa al Ministerio Público también de este tema. Es decir, el acto simulado, que también significa engañar a terceros, acá no ha habido ese engaño, porque el propio García asumió frente al Estado la explicación, pagando sus impuestos. Entonces, y ante autoridades del Congreso y del Ministerio Público, para tener claros los contextos y las respuestas. Entonces, en primer término, usted dice que no es ilegal que se haya firmado con fecha que aparece aquí 5 de abril, pero en realidad lo firmó en junio. Absolutamente. Después que Spínola se enteró. El tema es que Grillo lo que cuenta es que hay toda una simulación que además no es primera vez que él hacía. Grillo entre el 2010 y el 2015 se encargaba de eso, se encargaba de gestionar, de alimentar, de apoquinar con millones y millones de dólares la dichosa Oficina de Operaciones Estructuradas. Entonces, lo que tendrá que aclarar el señor Barata, lo más probable, y el señor Spínola en marzo, es cómo se gestionó y cuál fue el detalle del camino de ese dinero que, convengamos, salió de la caja 2. A ver, pudo haber salido de la caja 2 o de la caja 1 o de cualquier caja de Odebrecht. Parece que de la 2. No, pero está muy bien. Lo cierto es que García jamás tuvo conocimiento de eso, Jaime. García lo que hizo fue prestar sus servicios como cualquier conferencista internacional con una fecha, un tema y ante un lugar y ante un escenario fijado. García lo que hizo es extender sus recibos por honorarios, dar su cuenta para el depósito correspondiente, firmar el contrato que regularizaba esto e inmediatamente pagar sus impuestos. Y adicionalmente, como para ver que jamás ha habido voluntad de ocultamiento de estos hechos, lo evidenció ante la megacomisión y ante el Ministerio Público. El procurador ad hoc, luego del testimonio del señor Grillo, dice, y lo cito, es evidente de que se trata de un acuerdo, un contrato simulado realizado posteriormente a la conferencia. Lo que va a estar en cuestión ahora es la procedencia de la ilicitud del dinero. No puedo dar más detalles en particular. ¿Cuál va a ser la estrategia entonces con esta posición que ha mostrado Yo el lamento que un abogado que ocupa un cargo tan importante como ser procurador del Estado desconozca lo que es un contrato simulado. Un contrato simulado significa la existencia de un contrato que refleja algo o un contrato que aparece como compra-venta de un inmueble cuando en realidad nunca se ha vendido un inmueble. Acá hay un contrato en la que aparece una conferencia que se produjo, que se dio. El conferencista es Alan García, la fecha, el tema, el organizador, todo esto aparece en el contrato. Eso no es acto simulado, señor. El fiscal Rafael Vela dice que está satisfecho por la información que ha recogido. ¿Usted está satisfecho?
en absoluto. Totalmente. Es contradictorio que los dos estén satisfechos. Bueno, es que lo que se ha corroborado, sin entrar en detalles, es que acá no ha habido pago de coima, no es el procedimiento de pago de coima, no ha habido pago ilícito, hay una descripción de regularización, el señor refiere ficticio. Lo cierto es que para nosotros lo que contiene el documento del contrato de la conferencia es lo que finalmente se produjo. Que los brasileños hayan colocado al estudio jurídico para aparecer en este documento es un tema que tendrán que explicarlo ellos, en Ahora, absoluto. digamos, este tema de las conferencias no es algo, digamos, exento de otro tipo de contrataciones, porque revisaba yo algunas, ¿no? No todas, porque él ha dictado varias, el expresidente García, digo. Y hay varias otras conferencias, por ejemplo, en Santiago y Nueva York, el 2012, fueron casi $100.000 y fue contratado por el Banco BTG Pactual en Brasil para estas dos conferencias. Andrés Tevez, el dueño del banco, estuvo preso por coimas del caso Lavajato. ¿Te garantiza que hasta donde yo recuerdo, Jaime, este señor se vincula con Odebrecht con posterioridad a la organización del evento. Eso casi lo tengo claro. O sea, cuando se produce el tema de las conferencias con Alan García, contratado por este banco, este señor no tenía ningún vínculo con Odebrecht. Así que es lo que yo puedo señalarte, ¿no? Nosotros hemos pedido, mira, en un acto de absoluta transparencia, en dos investigaciones fiscales, la que dirige el señor Castellanos y la que dirige el señor Pérez, hemos pedido que se oficie a todos los gremios, que en su gran mayoría fueron gremios para contratar a Alan García como expositor, y a las empresas que lo contrataron, para que informen cada una de ellas respecto a las conferencias dadas por Alan García. No hay ningún temor a que se revise cada uno de estas conferencias que se han dado, Jaime. En absoluto, en absoluto. Pero, digamos, es extraño que con la conocida, digamos, sapiencia, inteligencia, digamos, buen manejo de cosas de García, no sepa de quién le está pagando. En el momento en el que le pagan, no sepa quién Jaime, le está pagando. Pues, Jaime, o sea, yo entiendo que mucha gente reconozca, entre ellos, aparentemente tú, sobre sus conocimientos. No, es que, a ver, no es un tonto. Ya, eso es lo que estoy diciendo. Pero dentro de sus conocimientos o de sus capacidades, no está la de ver las finanzas de las personas o de las entidades o los gremios que lo contratan, Jaime. Perdóname, pero García no le puede estar preguntando al gremio de Chile, de México, de la China, de España, de Colombia, de Estados Unidos, que lo han contratado para saber de dónde sacan sus No, él no recursos. directamente, pues, ¿no? Tienes personas que van y te dicen, oye, ¿quién me va a pagar al final esto? Bueno, Fiespi es un gremio de los más... Seguro. De mayor prestigio de Sao Paulo. Y en el año 2012, Jaime, Odebrecht, claro, perdóname, pero el año el 2012, que manejó la orquesta, según lo que se está sabiendo ahora, fue Barata. En el año 2012, Jorge Barata y Marcelo Odebrecht y la empresa Odebrecht tenían el prestigio que tienen ahora. ¿Cuántas personas, o el desprestigio, cuántas personas naturales, jurídicas, personalidades, incluidos propios periodistas, han prestado servicios al señor Odebrecht o a la empresa Odebrecht? ¿Está preocupado el señor García por lo que pueda pasar en los días siguientes? Está confiado y tranquilo que lo que él ha hecho es absolutamente lícito, porque es una conferencia de las tantas dadas, es una conferencia que desde la perspectiva de él ha cumplido con lo que le correspondió hacer. Dar su conferencia, estar presente en Brasil, exponer ante centenares de empresarios brasileños el 25 del año 2012. Como consecuencia de ello, lo que le correspondió fue cobrar sus honorarios. Esa buena fe se ha sido rota por parte de los brasileños con lo que ahora conocemos, el manejo entre Fiespi, Odebrecht y Espinola, que se haya producido y que recién lo hemos conocido. Bueno, pues ese es un tema que tendrán que responder ellos, pero en eso de ninguna manera convierte en un acto simulado o en un contrato simulado. Bueno, simulado es lo que, o ficticio es lo que han dicho ellos, ¿no? De ninguna manera, y menos aún que el pago se convierta en un pago ilícito, ¿no? Siempre está, digamos, de hecho, en estos procesos hay esa posibilidad de que varíe la figura del peligro procesal. De hecho,
de hecho, la razón por la que García va a pedir asilo a la Embajada de Uruguay y también, según se tuvo conocimiento, Costa Rica y Colombia. Lo cual es falso. Bueno, pero lo que se supo es que, de hecho, ¿se supo quién? el presidente de Costa Rica lo dijo. Bueno, pues el señor... presidente de Costa Rica lo dijo. No, el presidente no va a mentir, pues. Bueno, pues, doctor Reina, acá hay varios tampoco. presidentes que han estado mintiendo últimamente, ¿no? Pero el propio presidente de Costa Rica admitió en público que García fue a pedir asilo. Bueno, García Pero, no ha en ido fin. en ningún momento a la Embajada de Costa Rica. O La sea, estaba pregunta- vigilado para poder estar cuando estuvo en la Embajada de Uruguay, así que es un De absurdo, momento, vamos a ver, me tomo la libertad de creerle al presidente de Costa Rica. ¿no? De momento Pero- yo también me tomo la libertad en no De creerle en acuerdo, absoluto. no nos vamos a poner de acuerdo en eso, pero mi pregunta era otra. Que con todo esto, ¿es posible, cree usted, que puedan pedir finalmente la variación de la figura del peligro procesal y que se cambie No, el impedimento mire, de salida del país por una no, esta prisión es una- preventiva? Porque ustedes dijeron que tenían informantes en la Fiscalía Yo dije. que habían estado barajando la posibilidad y que iban a pedir la detención preliminar de García. Mira, digamos, la mala fe procesal con la que ha actuado Domingo Pérez no tiene el respaldo documental suficiente. Esto que se ha dicho, pues, es finalmente nada, pues, perdóname, pero es una tontería frente a lo que se está descubriendo, pues, en los últimos días, ¿no? O sea, que hay una conferencia que el señor Para usted, como Grillo, dijo, esto es una tontería. lo hago en comparación, Jaime, Ajá. a lo que se está evidenciando de pago de coimas. Cuando los brasileños quieren decir coima, lo dicen, Jaime. Cuando los brasileños, como el día de hoy, de hecho, hemos pagado 45 millones de coima a fulano de tal, lo dicen. Cuando no es coima, no lo dicen. Acá lo que ha habido es un pago por una conferencia. Y García giró sus recibos por honorarios y evidenció ante el Estado, mega comisión, Ministerio Público y pago de impuestos respecto al pago de esta conferencia. Así que no hay en absoluto nada que temer. Siempre estamos mirando la actuación procesal que nos parece del señor Domingo Pérez actuando ¿Está de mala fe, ¿no? descartado para usted que García pueda pedir algún otro asilo? Eso ya está En absoluto, plenamente descartado. En absoluto, ¿no? Que por cierto fue una figura absolutamente constitucional, que en nada se compara pues con una fuga que entre gallos y medianoche alguien puede salir por cualquiera de los miles de kilómetros que tiene la frontera del país, ¿no? Que no es la situación de la García. Doctor Reina, gracias por la entrevista y por las respuestas. Y sobre todo había que cotejar todas estas cosas que no son poca cosa, por lo menos lo que están diciendo los brasileros. Ahora vamos a ver qué pasa con los servidores, porque ahí también hay más información en los servidores Drowsy y MyWebDay. Esto todavía tiene para rato. Nuevamente, muchas Muy bien. gracias. El abogado del expresidente Alan García, el doctor Erasmo Reina, aquí en Nada Está Dicho. Vamos rápidamente a la pausa.